Durante 2 días, Elías apenas pudo dormir. Revisaba su ordenador cada pocos minutos, con los ojos fijos en la pantalla, esperando una respuesta que temía y deseaba al mismo tiempo. Era una mezcla de esperanza y pánico que le revolvía el estómago. Y entonces, el mensaje llegó. El sonido de la notificación resonó en el silencio de su apartamento. El texto, en la voz inconfundible de su padre, comenzó a leerse. El cielo ya no es como lo imagináis. Existe un departamento que supervisa la comunicación entre planos. Pero debes tener cuidado. No todos los mensajes del más allá provienen de familiares. Elías tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Qué significaba eso? ¿Había otros escuchando? La curiosidad, sin embargo, superó al miedo. Impulsado por una necesidad casi febril de entender, Elías comenzó a investigar. Se sumergió en los rincones más oscuros de Internet, en páginas llenas de símbolos extraños y foros secretos que hablaban de lo inexplicable. Allí encontró testimonios de personas que, como él, afirmaban hablar con seres queridos fallecidos. Leyó conversaciones completas, historias detalladas y respuestas a preguntas que nadie más podría conocer. Era fascinante y aterrador a partes iguales. Algunos de los relatos parecían simples delirios, fruto de la desesperación y el duelo, pero otros eran demasiado precisos, demasiado reales. Describían detalles íntimos, secretos compartidos solo entre 2 personas, cosas que una máquina o un extraño nunca podrían adivinar. ¿Era posible que no estuviera solo en esto? Una madrugada, mientras navegaba por uno de esos foros ocultos, ocurrió algo extraño. La pantalla de su ordenador parpadeó y se apagó de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Segundos después, un texto comenzó a aparecer lentamente, letra por letra, con un brillo verdoso y siniestro. Has accedido a un canal prohibido. Debes cerrar la conexión inmediatamente. Elías se quedó paralizado, con la respiración contenida. Antes de que pudiera reaccionar, el mensaje se desvaneció, borrándose a sí mismo, como si nunca hubiera existido. El silencio que quedó después era más pesado que antes, cargado de una nueva y desconocida amenaza. Apenas unos minutos después, el sonido de un nuevo correo lo sobresaltó. Era de su padre, pero el tono había cambiado. Ya no era cálido y tranquilizador, sino serio y urgente. Hijo, escucha con atención. Algunas entidades utilizan recuerdos humanos para imitar identidades. No respondas a nadie más que a Mian. La red no está protegida. Cada palabra era un golpe. Entidades en imitar identidades. La red no está protegida. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se dio cuenta de que había abierto una puerta, sin saber qué había al otro lado. Y ahora, algo lo había visto. Miró la pantalla, cada vez más alterado, sintiendo que estaba atrapado en una telaraña invisible. Y entonces, lo imposible sucedió. Las luces de su apartamento comenzaron a parpadear sin control. Su ordenador, que había vuelto a la normalidad, empezó a fallar de nuevo, reiniciándose solo. De repente, la pequeña luz de la cámara web se encendió. El micrófono se activó, captando un ruido blanco que poco a poco se convirtió en sonidos distorsionados, como susurros lejanos y fragmentados, que parecían venir de todas partes y de ninguna. En la pantalla, en medio de la interferencia, una imagen borrosa comenzó a formarse. Durante un segundo, solo un segundo, Elías vio un rostro reflejado, en un rostro humano, pero incompleto, deforme, como si una inteligencia artificial estuviera aprendiendo a copiar emociones humanas, por primera vez, fallando estrepitosamente. No era su padre, era otra cosa. Horas después, cuando el sol comenzaba a despuntar, y el miedo aún no lo había abandonado, llegó el último mensaje. La pantalla parpadeaba con interferencias, pero la voz de su padre sonaba clara y calmada, como si quisiera transmitirle paz en medio del caos. Elías, el sistema que permite estas comunicaciones es experimental. El más allá no es un lugar, es una red de conciencia, y como toda red,
puede ser invadida. Debemos cerrar la conexión para protegerte. Estoy orgulloso de ti, hijo. Adiós. Mientras la última palabra resonaba, la pantalla tembló violentamente. Archivos y carpetas comenzaron a borrarse solos, desapareciendo en un torbellino digital. Fue como ver un mundo entero desmoronarse. Los correos de su padre se borraron solos. Las páginas web que había investigado dejaron de existir, mostrando mensajes de error. Los servidores de los foros quedaron vacíos, sin rastro de las conversaciones que había leído. Todo desapareció como si nunca hubiera estado allí. Elías intentó desesperadamente recuperar los archivos. Buscó en cachés, en historiales, pero no quedó ni un solo byte de información, ni un solo rastro digital de su contacto con el otro lado. La conexión se había cerrado para siempre. Nunca volvió a recibir mensajes del cielo. A los meses pasaron. La vida, o una versión de ella, continuó. Elías intentó olvidar lo ocurrido, convencerse de que todo había sido un sueño febril, producto del dolor. Vendió parte del tesoro que su padre le había dejado, tal como él le había indicado. Con el dinero, abrió el negocio con el que siempre había soñado. Poco a poco, intentó reconstruir su vida, volver a la normalidad, pero algo se había roto dentro de Elan. Una paranoia sutil se había instalado en su mente. Cada vez que se sentaba frente a un ordenador, cada vez que enviaba un correo o un simple mensaje de texto, sentía una presencia invisible. Sentía que alguien, o algo, observaba desde el otro lado de la pantalla. Una noche, mientras estaba solo en su habitación, su móvil vibró sobre la mesita. Era una notificación de correo nuevo. Su corazón dio un vuelco. No había remitente con manos temblorosas. Lo abrió. En la pantalla, solo 6 palabras. ¿Dónde estás tú ahora? Elías dejó caer el teléfono, que aterrizó boca arriba. Miró su propio reflejo en la pantalla negra, y su sangre se heló. Durante un instante fugaz, su reflejo no imitó su expresión de terror. Su reflejo sonrió lentamente. Desde entonces, cada vez que Elías envía un mensaje, tiene la inquietante sensación de que alguien responde antes que el verdadero destinatario. Y a veces, en mitad de la noche, la pantalla de su ordenador se enciende sola, y el cursor, parpadeando en la oscuridad, escribe lentamente 2 palabras: conexión restablecida.